agradecidos a ustedes por la invitación. La verdad que hemos estado, yo creo, yo he participado ya aquí en esta institución, en Justicia, Tributo y Equidad ya de hace algún tiempo, y algunos colegas y compañeros también han participado. Así que agradecidos por estar presente a todos los participantes el día de hoy, abogados, peritos, abogados litigantes, bueno, todo el público en general, ¿no? La verdad que sí, este año pues, sacamos dos obras académicas, tengo también algunas obras en coautoría que también hemos podido realizar junto con el doctor Alonso Peña Cabrera Fey, que esta también fue una obra que sacamos en coautoría, que también está el doctor Dugar Alfredo Prieto Rojas, que también creo que ha participado aquí en esta casa de estudios. Y bueno, y esta obra que sacamos en conjunto con el doctor Lázaro Portal López, un cubano muy reconocido, un académico bastante importante dentro del ámbito de la criminalística y pues de las ciencias forenses, ¿no? La verdad que agradecido, vamos a tocar, ustedes saben que la criminalística es bastante amplia, el proceso penal también es amplio, vamos a tratar de explicarles un poquito de lo que refiere el libro en concreto. Es un libro que tiene más de 300 páginas, aproximadamente 320 páginas, y también tiene más de 100 fotos a color, que es un librito que pues lo hemos publicado aquí en la República Argentina, de la editorial Llanes, es una editorial muy conocida aquí en Argentina, y el prólogo es del doctor Federico Lucio Godino, que también, si no me equivoco, ha participado aquí también en esta casa de estudios. Él es docente docente titular de la Universidad de Buenos Aires en la materia o en el curso de práctica profesional. Con él se reciben pues todos los abogados, ¿no? Y dentro de este libro hemos tratado de hacerlo práctico y académico. Hacemos una evolución histórica de lo que viene a ser cortito necesariamente, de lo que viene a ser la criminalística a lo largo de los años. Estamos tocando también respecto y vincularla necesariamente con el proceso penal, de acuerdo pues a las diversas etapas dentro del proceso penal, y también tocando diversos conceptos, ¿no? Conceptos que se adecúan al proceso moderno, dejando y tomando siempre como referencia algunos autores que ya son conocidos, y también pues tratando de modificar o de actualizar algunos conceptos vinculados a la criminalística, ¿no? Se hace toda una evolución respecto del lugar de los hechos, son 7 capítulos a las cuales nosotros le dedicamos bastante temas prácticos, no solamente pues en la investigación del delito referidos a delitos violentos, sino también pues a lo que viene a ser necesariamente las diversas herramientas que nosotros vamos a utilizar para poder de una u otra forma identificar, ¿no? Identificar qué es lo que pasó dentro de un espacio, dentro de los espacios físicos en donde se presume que se ha cometido un hecho criminal, ¿no? Necesariamente es eso. En México hay muchos que han adquirido de forma física el libro, hay varios, en la Ciudad de México también está en la ciudad de Potosí, que también han adquirido varios. También está en el formato, este es en formato físico, pero ya la editorial ha sacado hace aproximadamente 10 días ya el formato digital, es decir, se puede vender de forma digitalizada también para que ustedes puedan adquirirlo a nivel ya latinoamericano, ¿no? Y hace 20 días también publicamos este libro que viene a ser la criminalística del sistema procesal penal acusatorio, métodos de abordaje al lugar de los hechos, aspectos de cientificidad probatoria y tratamiento de cadena de custodia a nivel latinoamericano, ¿no? Son alrededor de casi 250 páginas. Esta se publicó en el Perú en la editorial Editores del Centro. Es una editorial que también viene publicando muchísimo libro de grandes autores. Y aquí necesariamente pues también hacemos un aspecto del proceso penal, pero más enfocado a lo que viene a ser el tema de la cadena de custodia a nivel latinoamericano. Hacemos toda una revisión de diversos países, tocamos 5 o 6 países, incluido México también, respecto al tratamiento de la cadena de custodia. Hablamos un poquito de la cientificidad probatoria, metodología Dauber. Hablamos de teoría del caso también dentro de esta obra académica. Esta obra la saqué solo, así que también no está en formato digital, pero solamente tenemos en formato físico, ¿no? Ambas ya están
esta que salió hace 20 días ya casi está agotado, vamos a sacar la segunda impresión, y el libro de Criminalística y Ciencias Forenses que también ya prácticamente está agotado y se va para la segunda impresión. Así que ha tenido muy buena expectativa, así que agradezco a todos los que han adquirido, ¿no? Y bueno, vamos a tocar este tema un poquito lo que refiere a la criminalística. Ustedes saben que de una u otra forma toda sentencia que dentro de un proceso penal, qué es lo que nosotros queremos o qué es lo que nosotros buscamos en concreto, ¿no? En concreto nosotros buscamos es que se realicen todos los actos de investigación en aquel o en aquellos lugares en donde se presume que se ha cometido pues un hecho delictivo, ¿no? Se presume, no necesariamente vamos a hablar de un hecho delictivo, sino que necesariamente hablamos de presunción de un hecho delictivo, ¿no? Y eso es sumamente importante saber determinar respecto de la presunción del hecho delictivo, porque muchas de las veces se confunde, ¿no? Se confunde también de que no todo, y aquí en el libro también tratamos de identificar que no necesariamente todos estamos en un escenario criminal. Eso también es equívoco y es erróneo, y a eso lo venimos tratando con diversos profesionales de México, de Perú, de Colombia, de Chile, de Argentina, en donde hay que cambiar no solamente de los manuales o de los protocolos la denominación escena del crimen, ¿no? ¿Por qué? Porque no necesariamente la criminalística te da, te da las respuestas a aquellas interrogantes en base a un crimen, sino también pues te va a identificar que no necesariamente estamos frente a un crimen, de repente estamos pues ante una muerte súbita, una muerte natural, un accidente. Entonces también identificamos o cambiamos esos conceptos, ¿no? ¿Y por qué hablamos necesariamente de criminalística? Y bueno, y hablamos necesariamente de criminalística, ¿por qué? Porque también es un desafío, no solamente para el Ministerio Público, sino también para el abogado, sino también para los jueces, ¿no? Que tengan estos conocimientos mínimos. ¿Para qué? Para que pueda de una u otra forma llevar o tener una adecuada intervención en el lugar de los hechos. Y eso es importante, ¿por qué? Porque independientemente del ministerio, del primer interventor o primer respondiente, que viene a ser aquel policía, que no necesariamente es perito en criminalística, que también tiene esa gran responsabilidad fundamental, sino también, pues, como le vengo diciendo, el Ministerio Público, que no va a adquirir estos conocimientos, sino para que actúe como un perito, sino para que también de una u otra forma tenga estos conocimientos en su gran mayoría para poder de repente identificar algunos puntos de pericia que son sumamente importantes, que muchas de las veces no se suele hacer bien, ¿no? Entonces, todos estos conocimientos van a ayudarnos a que nosotros podamos de una u otra forma intervenir en ese lugar de los hechos que va a ser totalmente vulnerable vulnerable, y que nosotros vamos a evitar cualquier tipo de contaminación que va a ser perjudicial pues para la objetividad del proceso penal. Creo que nosotros dentro de todo lo que viene a ser el proceso penal, lo que buscamos es la objetividad. Es así. Pero también yo les quiero mencionar cómo nosotros venimos trabajando la criminalística o el proceso penal a nivel latinoamericano. Y creo que esto también yo siempre en las capacitaciones que doy lo menciono y tomo como ejemplo Argentina, ¿no? Porque es un poquito más complicado trabajar en Argentina el tema de la criminalística vinculado al proceso y fundamentalmente al proceso penal, ¿no? Entonces, en México, ustedes, por lo que tengo entendido y por lo que también he dado capacitación en México, ustedes tienen diversos códigos penales y también ustedes todavía están en un proceso de vinculación al sistema procesal penal acusatorio a nivel general. En Argentina pasa lo mismo, pero en Argentina tenemos un solo código penal, rige a nivel nacional, pero la diferencia es que en Argentina todavía se sigue trabajando en un sistema procesal penal inquisitivo, es decir, no hemos evolucionado a nivel nacional. ¿Qué quiere decir? Que cada provincia, de las 24 provincias más la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, todavía algunas o la gran mayoría se manejan en un sistema inquisitivo. ¿Y qué queremos decir nosotros cuando hablamos de un sistema inquisitivo? En que el juez es el director de la investigación necesariamente, y puede delegar las funciones al fiscal también, pero el juez toma la atribución de director de la investigación. Y acá en Argentina se trabaja así todavía en algunas provincias, y en algunas provincias sí
tienen el sistema procesal penal acusatorio. Cada provincia también adopta su propia constitución aquí en Argentina. Es bastante complicado, ¿me entienden? No es tan fácil y cada provincia también adopta su propio protocolo de investigación, su propio protocolo al lugar de intervención del lugar de los hechos. Pero sí existe un Código Procesal Penal Federal que necesariamente para los delitos complejos o los delitos de criminalidad organizada, bueno, también es otro tema de discusión, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando hablamos de delitos federales, que aún tiene que ser más complejo, en donde el director de la investigación tiene que ser el fiscal, aquí en Argentina, cuando hablamos de delitos de trata de personas o de delitos complejos de crimen organizado, pasa a la justicia federal y los que investigan ese tipo de delitos son los jueces. Bien, vean la complejidad de lo que nosotros tenemos. Es decir, Argentina parece la meca de todo lo moderno, pero es a la inversa, ¿no? No hemos evolucionado en muchos aspectos, ni en criminalística ni en proceso penal. Todavía estamos en un proceso penal muy arcaico y desfasado. Y el Código Penal, ni qué decir, porque tenemos más de 100, casi 100 años que todavía no se ha modificado el Código Penal. O sea, en algunas cuestiones sí, por supuesto, pero es un código que tiene más de 100 años. Entonces, imagínense lo penoso que todavía es trabajar aquí en la República Argentina, ¿no? Así que bueno, pero nosotros entendemos que también uno viene desde México hasta Paraguay y casi la mayoría, por no decir todos los países, han evolucionado procesalmente y también. ¿Por qué nosotros evolucionamos procesalmente? ¿Evolucionamos por qué? Para darle batalla a los delitos, porque los delitos que se cometían en los años 40 no son los que se cometen hoy en la actualidad. Ahora nosotros hablamos de organizaciones criminales nacionales, pero también ya ha existido, ya desde hace muchos años, y México pues tiene una mayor experiencia en estos aspectos, si no hablamos de criminalidad organizada transnacional. Y para eso evoluciona el proceso también. Y para eso también evolucionan las técnicas de investigación. Y para eso también evoluciona la criminalística. ¿Para qué? Para darle batalla a estos tipos de estructuras criminales que tienen en su mayoría un financiamiento. Ustedes saben que manejan mucho dinero, narcotráfico, temas pues, de minería ilegal, minería informal en los diversos países de Latinoamérica. Tienen una facilidad pues, para eludir el accionar de la justicia. Es así. Hay estos grandes desafíos, ¿no? Entonces, todas esas razones han hecho que los países, desde México hasta Paraguay, de una u otra forma traten de evolucionar, de salir de un proceso penal arcaico y desfasado para estar a la altura de las circunstancias también, pues, y darle batalla y enfrentar este tipo de estructuras delictivas, ¿no? Entonces, eso, estimados doctores, también implica obtener nuevas herramientas, ¿o no? Nuevas herramientas. ¿Para qué vamos a obtener nuevas herramientas nosotros en este aspecto? Herramientas como conocimientos básicos de criminalística. Quizás los abogados no vamos a actuar como peritos, pero sí vamos a entender un poquito de repente cuando nos llegue un informe preliminar o también nos llegue un dictamen pericial o de repente para solicitar diversos puntos periciales. O sea, no va, o sea, hay que adoptar este tipo de conocimientos mínimos, ¿no? No vamos a ser peritos, eso es entendible. ¿Entienden? Entonces, vamos a adoptar estas herramientas y eso va a ser indispensable y fundamental para la policía, que es el primer interventor en el lugar de los hechos, para el representante del Ministerio Público. ¿Por qué? Porque dentro de esta evolución procesal, ¿cuál es la función más importante? ¿Qué es lo que tiene el fiscal dentro de un sistema procesal penal acusatorio? Los escucho, a ver, como para también ir interactuando, ¿no? Porque vamos a interactuar un poquitito en estos temas también de criminalística, que a mí me gusta interactuar mucho. ¿Mm? En un sistema procesal penal acusatorio, ¿qué es lo más importante de la evolución en el aspecto de la investigación del delito? ¿Me escuchan o no me escuchan? ¿Sí, no? O de repente Sí, está. se lo escucho. Ah, dale, perfecto. Perfecto, pensaba que no se me escuchaba. Bueno, lo más importante, perfecto, sí, también dentro de una otra forma.
estimada Laura. Pero lo más importante es la carga de la prueba, ¿no? La carga probatoria. Es decir, en un sistema procesal penal acusatorio, la investigación del delito pasa a manos del Ministerio Público. El Ministerio Público tiene la función de la investigación y es el director de la investigación. Pero hasta ahí no más, ¿no? Porque muchas de las veces también se convierten en dueños de la investigación. Y ese es un problema. A veces directores de la investigación, dueños de la investigación. A veces nos ha tocado a nosotros acá en Argentina llamamos chicanas, ¿no? Hacer ese tipo de chicanas, ¿por qué? Porque muchas de las veces se convierten en dueños de la investigación. No todos, tengo muy buenos amigos fiscales que trabajan extremadamente bien, ¿no? Y bueno, y eso es lo más importante dentro de lo que viene a ser el rol del fiscal como director de la investigación. Y ahí estos conocimientos del fiscal, ¿por qué? Porque él va a ser quien dirige todos estos primeros actos, ¿no? O diligencias, actos urgentes o inaplazables, las diligencias preliminares que van a ser fundamentales, ¿no? Ante el conocimiento de una noticia criminal. Y entonces ahí va a ser fundamental también porque al momento de arribar a ese lugar de los hechos, vamos a, de una u otra forma, a manipular todo elemento rastro o indicio que posiblemente pues va a trabajar en conjunto con sus peritos especializados. En el Perú, el Ministerio Público tiene sus propios peritos especializados de la Policía Nacional de la División de Criminalística. En Argentina también la policía, los peritos de la policía científica que trabajan en conjunto pues con el Ministerio Público. Entonces ahí va a ser fundamental, ¿por qué? Porque de una u otra forma estos conocimientos van a ser necesarios para evitar pues cualquier manipulación, cualquier agregado, cualquier contaminación en el lugar de los hechos. Eso es fundamental. Entonces, con estos recaudos o estos conocimientos vamos a evitar que no sea violentado aquel indicio. Vamos a obtener estos conocimientos mínimos. ¿Para qué? Para no poner en duda aquel elemento material probatorio, sea este físico, químico, biológico. ¿Y eso qué nos va a dar, estimados doctores? Nos va a dar algo muy importante, no desviar la investigación. Y vamos a ofrecer necesariamente una valoración racional y objetiva del medio probatorio. Y es así. ¿Qué vamos a evitar también nosotros? Posteriores nulidades e impugnaciones por parte de la defensa del investigado o del imputado. Va a ser Mm, así, necesariamente. Pero las 6 ya fueron 50 minutos, qué rápido. ¿Sí? ¿Le escucho? ¿Cómo? Bueno, entonces es importante nosotros destacar que el fiscal como director de investigación, por supuesto, tanto el fiscal como también los abogados defensores tienen que conocer estas definiciones o estos conceptos detallados, ya que eso, ¿sabes qué nos va a llevar o qué nos va a dar? Nos va a llevar a que nosotros tengamos un mejor trabajo, un adecuado trabajo de investigación del delito y sobre todo, fundamental, estimados doctores, el esclarecimiento y manejo del tratamiento del lugar de los hechos. Y ese aporte que nosotros le vamos a dar, pues, a todo el proceso penal, es decir, el aporte que le va a dar la criminalística a la investigación necesariamente. Y estos conocimientos van a ser fundamentales, no solamente en la primera etapa, en la investigación penal preparatoria y sus subetapas que vienen a ser las diligencias preliminares, sino también durante todas las etapas del proceso. También a posterior va a ser en la etapa intermedia y después en la etapa de juzgamiento o la etapa de juicio oral. Y en todas estas etapas está presente la criminalística. Está presente la criminalística. Y ahora vamos a detallar y vamos a preguntar cómo nosotros introducimos la criminalística dentro de todo el proceso penal, ¿no? Desde aquella intervención del primer efectivo policial, desde el Ministerio Público, cuando se conoce la noticia criminal, con las primeras actuaciones, cuando se recaban todos los elementos, rastros o indicios, que posteriormente van a ser introducidos como medios probatorios y van a ser presentados para su valoración ¿en dónde? En la etapa intermedia, ¿sí o no? En el Perú se llama la audiencia de control de acusación, también la audiencia de elevación a juicio, y o también se le conoce como una etapa de saneamiento. Entonces ahí van a ser presentados y después van a pasar a una etapa, a una tercera etapa, que es la etapa de juicio. Y entonces ahí va a ayudar de una u otra forma a determinar al juzgador la culpabilidad o la inocencia. Entonces, toda mala intervención, estimados doctores, que nosotros realicemos en el lugar de los hechos, o lugar de investigación,
o lugar de intervención va a repercutir en el laboratorio de criminalística. Y ahí es el hilo más frágil, ahí es mucho más peligroso. Es más peligroso, ¿por qué? Porque nos van a dar falsos positivos. Y es por eso que nosotros destacamos la importancia de conocer estos pequeños aspectos, la importancia de conocer este trabajo vinculado a la criminalística, en específico el tratamiento del lugar de los hechos. ¿Por qué yo les digo, a ver, por qué, a ver, el derecho más importante para un ser humano después de la vida, ¿qué es? ¿Mm? ¿Cuál es el derecho más importante de un ser humano después de la vida? La libertad. Exactamente, estimado doctor José, la libertad. ¿Y para la víctima? Doctor, estoy en Buenos Aires. Ah, ¿está en Buenos Aires? Muy bien, Estoy en perfecto. Buenos Entonces, Aires. Estoy en Buenos Aires de vacaciones y me conecté. muy bien, muy bien. Bueno, está bueno. Yo vivo en Buenos Aires, ¿ah? Por las dudas. Así Ok, que bueno. si quiere libro, acá coordinamos y acá nos juntamos y nos tomamos un café. Oye, ahí te va mi número, por favor. Voy a Uruguay mañana y regreso el jueves. Voy a estar todo el viernes. El viernes regreso y voy a estar todo el día en Buenos Aires. Anota mi Bueno, número. nos tomamos un café acá, yo tengo los libros acá, todo y nos encontramos. Así que Ahí cualquier te va cosa mi, escribe el número. ahí te va mi número, doctor. Ahí te va mi número, 981. Escríbalo en el chat, por favor. Ok. Me da gusto, ¿eh? Me Dale. parece perfectamente lo que está. Hoy estuve por la librería, estuve por el Palacio de Justicia, por allá. ¿Mm? Ah, perfecto, buenísimo. Sí, sí, yo vivo cerquita, vivo a 15, a 20 minutos del centro y voy casi todos los días al centro. Y en estos días hemos estado todos los días en el centro, ¿saben por qué? Porque hemos estado tocando. No sé si usted está ya que está hace unos días en Argentina, hay un caso muy relevante. Hay un caso Sí, del triple crimen de unas que se han descuartizado a unas mujeres y todo, y nosotros estamos en todos los medios de comunicación tocando este sí, sí, tema, sí, ¿no? sí. Yo he Lo estado vi en en muchos, Clarín. sí, Lo estuve leyendo ayer en el Clarín. y hace 10 días Sí, estamos tocando el tema en todos los medios de comunicación y gracias a Dios siempre me convocan para poder de una u otra forma claro que sí, esclarecer. doctor. Me gustaría platicar contigo. Dale, dale, coordinamos por interno. Ya, vamos Y a una seguir, disculpa a los compañeros. así también no perdemos mucho tiempo. Sentate, Entonces, si no vas a caer. ¡Pum! Sí, eso. perdón. Sentate. Bueno, y eso va a ser importante. Ahora yo les quiero hacer una pregunta. Y acá ¡Pum! también, y acá también nosotros hemos estado discutiendo, justo tocando este tema, que también hay una cierta confusión respecto de que acá también se ha venido tratando de que todo es prueba del proceso. Y siempre y no tenemos prueba del proceso. Prueba, y eso también yo en televisión lo he venido explicando, porque muchas de las veces se confunden, no necesariamente por parte de los abogados, sino también por parte de los peritos en criminalística que salen a hablar. Entonces, no todos estamos en un principio, nosotros tenemos vinculémoslos al proceso, criminalística al proceso. En la primera etapa, nosotros ¿qué tenemos? Elementos, rastros o indicios, o vestigios, como se conoce en otro país. Después, todos esos elementos, rastros o indicios, cuando se trasladan al laboratorio de criminalística, ese se va a trabajar y se va a realizar los diversos estudios de acuerdo al tipo de indicio, y eso se va a plasmar en qué. A ver, les pregunto, ¿dónde se plasma todo eso en el laboratorio? ¿En qué lo plasmamos? ¿Mm? A ver, doctores, todo ese trabajo que se realiza en el laboratorio, ¿nosotros dónde lo plasmamos? Exactamente, exactamente. Lo plasmamos nosotros en un dictamen, exactamente. Entonces, ese dictamen, después ese elemento material probatorio, ¿qué se va a hacer?
Se va a poner como una evidencia, ¿sí o no? Ahí adopta el rango de evidencia. Pero después, nosotros ese dictamen, ¿qué es lo que va a pasar? Ya vamos a tener ese dictamen, ustedes saben que va a pasar por un control, ¿sí o no? En la etapa intermedia hay una audiencia en donde uno presenta todos sus medios probatorios y el juez, ¿qué dice? El juez le da admisibilidad, ¿sí o no? Pasa en México así también, ¿sí o no? El juez admite va uno, la fiscalía va con sus medios de prueba, el abogado defensor también, y después eso va a una audiencia y el juez decide, ¿no? Ah, esto, utilidad, necesidad y Se pertinencia. depura, se depura. Exactamente. Entonces, a ver, ¿es obligatorio que el juez admita un dictamen pericial? Les pregunto. ¿Mm? Tiene que ser una de las No, partes de ofrecer, y aquí en México le llamamos, ay, las ay, ay, partes ay. ofrecen, eso entiendo. Lo que yo le digo, ese ofrecimiento de las partes, ese dictamen que presenta, ¿no? Cualquiera de las partes. El juez, hablando del dictamen, ¿no? El juez está obligado a darle admisibilidad a la tercera etapa, es decir, a la etapa de juzgamiento, ¿sí o no? Debe valorar, debe valorar las pruebas para darle su valor probatorio, haciendo un cotejo con pulsa contra cada una de las pruebas. Bueno, gracias, estimado Rubén. Pero acá ya me están contestando también, claro, exactamente no. No, no está obligado el juez. El juez si quiere lo puede desestimar. No es vinculante. Entonces el juez puede decir, no, esto no lo admito, no lo admito. Pero eso sí, el juez tiene que justificar el por qué no admite aquello. O sea, no es que él está obligado necesariamente a admitirlo, no. No, no, no. El juez puede desestimar, pero tiene que justificar. ¿Entienden? Entonces, ese es. Y de ahí, bueno, una vez que pasa la tercera etapa, algunos consideran que ya estamos hablando frente a prueba. Y Es yo, el la de- verdad, que es el desfile probatorio de lo que se, cambia. de lo, Exactamente, es un desfile probatorio, también muy buena terminología, es un desfile probatorio. Entonces, una vez que pasa la tercera etapa, el juez le da admisibilidad, algunos consideran que ya estamos hablando frente a pruebas. Yo no considero así. Yo podría admitir, quizás, cuando vamos a usar el término de ustedes, cuando existe el desahogo de la prueba, o el desahogo del perito, un ejemplo. Pongámosle ya, hablando directamente ya, ahí sí, sí. Volvemos. dependiendo de la prueba, si es documental, si es testimonial, entonces hay un descubrimiento entre ambos, un desahogo de las partes, y precisamente ahí viene la técnica de contradicción, que nuestro Código Nacional lo dice en sus artículos 372, Claro, 373, 374, y se puede haber contradicción, réplica y contrarréplica. Así lo marca nuestro claro, código y todos los códigos latinoamericanos, doctor. claro, exactamente. Entonces, ¿sabes qué pasa? Que te dice, pues, en el desahogo probatorio. Entonces, ahí dicen que yo hasta ahí puedo aceptar que ya pues, estamos frente a prueba, ¿no? Pero yo creo que prueba necesariamente o prueba propiamente dicha se da cuando tenemos una sentencia o una absolución. O sea, ahí podemos hablar de prueba necesariamente. ¿Por qué? Porque en base a qué lo sentenciaste, en base a estas pruebas. Ya no hay, no necesariamente, no sé, ya no hablamos de elementos materiales probatorios o posibilidades o probabilidades. Con esto lo sentenciamos, con esto lo absolvemos. Entonces ahí sí hablamos de propiamente de prueba. Pero ahora también vamos a nosotros vincular algo muy bonito.
Yo les digo a ustedes, a ver, ¿qué entienden ustedes por criminalística? A ver, yo les voy a ver, ¿qué entienden ustedes, estimados doctores, por criminalística? Porque también me gustaría, pues, a ver, también tener algo de ustedes, ¿no? Porque también podemos sacar un nuevo concepto acá y también, pues, necesariamente proponer un nuevo concepto de criminalística, ¿no? Y dejar de lado algunos conceptos como Juventino Montiel Sosa y dejar de lado los conceptos de Rafael Moreno, ¿no? Y de algunos otros autores también de acá de Argentina, ¿no? Que también, pues, ya creo que se han quedado en el tiempo respecto de los conceptos. ¿Mm? ¿Qué entienden ustedes por criminalística? A ver, los escucho. A ver, materia que estudia, Ender nos dice, materia que estudia la forma en que se ha cometido un hecho delictivo, reconstruyendo los hechos con un nivel considerable de certeza con el debido proceso y análisis de indicios. Perfecto, muy bien, muchísimas gracias. Ustedes saben que toda contribución es importantísimo. Acá hasta yo aprendo de ustedes. Hasta yo aprendo de ustedes. Todas las veces que doy una clase yo aprendo algo. Es así. María del Paz nos dice ciencia que estudia los indicios y el lugar donde se llevó a cabo un hecho, que la ley señala como delito. Husserl nos dice, es el estudio de los indicios de un hecho criminal. A ver, a ver, consiste en investigar los delitos utilizando una metodología. Perfecto. Todo- acá todo es importantísimo. Acá todo es válido. Pero bueno, vamos a de una u otra forma a tratar de que nosotros podamos de una u otra forma desglosar todos estos conocimientos que ustedes nos vienen aportando, ¿sí o no? Su objetivo es buscar la verdad de los hechos. Bueno, vamos a empezar por en materia que estoy. A ver, yo le digo a ustedes, ¿dónde nosotros vemos criminalística? Sencillo, práctico, ¿ah? Estimados doctores, ¿ah? ¿Dónde vemos criminalística? ¿En el derecho penal o en el derecho procesal penal? Pueden activar su audio, todo con confianza. En el derecho procesal penal. Exactamente, en el derecho procesal penal. Pero hay muchos autores que dicen la criminalística es una ciencia vinculante al derecho penal. Pero no hay que perder tampoco la parte penal con la parte procesal. Es una moneda con dos caras, ¿sí? Porque muchos autores se dicen procesalistas, como sucede en México, y ¿Sí? otros se llaman penalistas, como el caso, hay uno muy famoso que le dicen el príncipe de la dogmática y nos puso un código penal más parchado que la selección mexicana de fútbol. Y cuando yo escucho a algunos profesores que le dicen, yo soy profesor de teoría del delito, pues no, mejor reservo muchas veces. Yo siento que los mejores penalistas en México está Enrique Díaz Arana, que es un excelente penalista, muy bueno, y ahí estudió en Alemania, con eso le digo todo, y por la parte procesal, pues al profesor a Martínez Bastida, que es un extraordinario, tiene un manual allá de litigación, por ejemplo, ustedes tienen grandes litigantes, hoy que estuve aquí en la librería jurídica cerquita del obelisco, estaban saliendo en la librería jurídica, nada más que iba yo con mi esposa y ya no me pude quedar a comprar nada, tiene uno, Zaffaroni, por ejemplo, es un extraordinario penalista. Sería mi comentario, doctor. Claro, por supuesto, hay muy buenos. Pero ¿sabe qué pasa? Para no irnos de las ramas un poquito, México ha superado muchísimo a los españoles y a los alemanes. Dentro de mi humildad, hay muy buenos penalistas, muy buenos dogmáticos. México ha avanzado muchísimo en eso. Y ¿saben qué pasa? Que Argentina se ha quedado en el pasado.
Argentina se ha quedado atrasado en derecho, la verdad que, y aparte, es, yo soy antizafaronista, vivo la realidad de la Argentina. Zaffaroni creo que, para no entrar en el debate, Zaffaroni ya se ha quedado en el pasado. Su doctrina y su dogmática ha sido un fracaso. ¿Por qué? Porque le ha dado un cachetazo el tema de la mínima intervención, el tema de la política criminal. Creo que Latinoamérica le ha dado un cachetazo a su doctrina y a su dogmática. ¿Por qué? Porque tenemos plagado de organizaciones criminales transnacionales y nacionales. Y entonces creo que pues aquí en Argentina ya no es muy adoptada ya su doctrina, ya que se ha quedado en el tiempo el tipo. Lo que pregona en su teoría no pasa en la práctica, para no entrar en el debate. Así que bueno, desde ese punto, por supuesto, porque nosotros vemos la criminalística dentro del proceso penal. Después, con aquellos elementos, rastros o indicios que vamos a encontrar, el fiscal y todo lo demás, con todos esos elementos materiales probatorios, con esos elementos materiales, de una u otra forma va a determinar un tipo penal, ¿sí o no? Porque primero está, pero todo lo que nosotros trabajemos en criminalística va a ser dentro del proceso. O sea, no vemos nada dentro del derecho penal, sino vemos dentro del derecho procesal. O sea, el trabajo de la criminalística es procesal, no es penal. O sea, en el aspecto no es teórico, sino es más práctico, es de la cancha. Entonces, algunos autores dicen eso, ¿no? O sea, lógico que va a intervenir el derecho penal, por supuesto. Usted es profesor, como dice José, de teoría del delito y todo lo demás, por supuesto. Pero primero, para que tú puedas de una u otra forma tener un tipo penal, primero tienes que trabajar con criminalística o con otras áreas que te van a dar las herramientas para que puedas formular un tipo penal. O sea, no hay mucha ciencia que dar en estos aspectos. Es una rama, perdón, es una rama del derecho. Es una rama del derecho. Cuando se hace ¿Cómo? precisamente cuando se estudia teoría del delito, si no tienes teoría del delito, no puedes tener teoría del caso. Moreno, yo creo que uno de los mejores libros de un procesalista es Moreno Holmans. Es un libro de cabecera, teoría del caso. Claro, Bateman. Moreno Holman, el chileno, gran amigo mío. En Chile hemos Sí, estado con un montón de gran, veces. Sí, y Leticia, 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 tu paisana es buenísima. ¿Mm? su librito de teoría Leticia es del caso, si lo buenísima. tengo por acá, su Sí, librito de hay muy teoría del buen. caso, por ahí Quien debe no sabe estar. teoría, Pero bueno, quien no sabe no, teoría del no caso vamos, está, como decimos en México, doctor, perdón que te interrumpa, está frito. no lo entendí. ¿Cómo? No sabe teoría del delito y teoría del caso, está frito. Es la base de la Ah, no, dogmática. por supuesto, pero bueno, son temitas que da para otro tipo de análisis. Así que vamos a vincularnos y centrarnos en el tema de Claro, la, pero de cuando la llegamos, criminalidad. precisamente, cuando llegamos a etapa de juicio, como está en México, que nosotros nada más somos los únicos que tenemos vinculación a proceso. Somos el único país latinoamericano que tenemos vinculación a proceso. Y cuando llegamos, después la intermedia, después que llegamos a etapa de juicio, en alegato de apertura, tú tienes que manejar un excelente, como dice, una parte de la película, como dice Bateman, ¿eh? Una parte de la película, y ahí empieza el desfile probatorio, y después cierras con tu alegato de apertura, y es cuando dice el juez, ¿eh? Es lo que tú dices, efectivamente, ahí está el enclarecimiento de los hechos. Así lo dice nuestro código, así lo dice nuestro código nacional. Y México es el único que tiene prisión preventiva oficiosa también, o sea que no es como los otros países que tenemos prisión preventiva justificada, ¿no? Así que también, Sí, y es una jalada si bueno, nos vamos a los tratados internacionales, con pero dos casos de la Corte Interamericana, que los jueces mexicanos, la Corte anterior no tuvo el miedo de pronunciarse a favor, porque ya lo había hecho en la 293-2011. No pudo, y ese es uno de los grandes temas pendientes. bueno, doctor, este es un tema muy amplio, pues nos va a ganar la hora.
vamos a centrarnos un poquito en el tema de lo que nos infiere respecto a la criminalística. Así yo también les puedo dar bueno, algunos puntapiés más respecto a esto. Ustedes saben que el derecho es bastante amplio. Yo tengo muy buenos amigos, Moreno Holman, tenemos a Rubén Chaya, que damos clases, un montón de aspectos. Y la verdad que es muy interesante todo lo que nosotros eh, podemos de una u otra forma estudiar, ¿no? Y también les quería comentar, por favor, les quería comentar que nosotros proponemos un concepto de definición de criminalística. Nosotros, digo, bueno, somos varios, también algunos profesionales de México que coincidimos en estos temas de la criminalística, en el Perú también, y nosotros hacemos pues, yo les digo a ustedes, ¿no? Nosotros necesariamente les resolvemos las interrogantes a la investigación criminal. ¿Y quién maneja la investigación criminal? La maneja, por supuesto, el Ministerio Público, es quien Público. realiza el tema del... ¿Perdón? Bueno, la maneja el Ministerio Público. Entonces, aquellas interrogantes que la criminalística ayuda de una u otra forma a resolver al director de la investigación o a la investigación criminal, ya la sabemos qué, cuándo, dónde, quién, quiénes posiblemente han cometido ese hecho criminal. Y lo que sí le importa a la investigación criminal es el porqué del hecho delictivo. El porqué sí le importa, pero nosotros los criminalistas no nos interesa necesariamente el porqué del hecho, sino nosotros respondemos a todas las interrogantes menos al porqué. Sí vamos a tener conocimiento de una u otra forma, por supuesto, claro que sí vamos a tener conocimientos cuando nosotros arribemos a aquel lugar de los hechos y vamos a saber si es que estamos frente a un escenario criminal o no. Ya por la experiencia de los trabajos constantes, por supuesto que vamos a tener nosotros ese tipo de conocimiento. Claro que sí, pero nosotros no tipificamos delitos como perito. Yo no necesariamente soy perito, también soy abogado, ¿no? Trabajo mucho acá en el tema del proceso penal. Pero nosotros como perito, cuando tengo la función de perito, yo no tipifico delitos. O sea, yo lo único que le doy son las herramientas, digamos, las herramientas científicas para que el fiscal pueda determinar de una u otra forma si es que está frente a un tipo de delito o no. ¿Trabajamos en conjunto? Por supuesto que sí, pero el fiscal es quien determina el tipo penal, no nosotros como criminalistas, ¿no? Entonces, desde ahí nosotros proponemos que la criminalística es una ciencia independiente. O sea, no necesaria la criminalística, sino en todo el conjunto del conocimiento científico. Buenas noches, estimado Alejandro. Que mediante sus distintas disciplinas, porque la criminalística tiene disciplinas que también han salido nuevas disciplinas que se han sumado exactamente, lo vemos más como una rama interdisciplinaria y multidisciplinaria. Y también hay una teoría que el doctor Vicente D'Angelo, y eso también se está adoptando muchísimo, de Venezuela sacó dos libritos, que por acá los tengo, que son criminalística transdisciplinaria. Tratado de la criminalística transdisciplinaria, porque es verdad, dentro de la investigación ya no hablamos necesariamente del uso de la criminalística, de la criminología, de la medicina, de la psicología, sino que la investigación se nutre de una multiplicidad de ciencias. Por eso transgrede o va más allá de lo multi o de lo inter, sino va para lo transdisciplinario, dice el doctor Vicente D'Angelo de Venezuela. Y es verdad, por supuesto, va mucho más allá de lo inter y de lo mul. Y entonces ahí nosotros necesariamente hablamos que, pues, distintas disciplinas y metodologías que aporta desde la objetividad a la investigación criminal y al proceso penal. No al derecho penal, sino al proceso. Y el proceso, y nosotros aportamos a la investigación. Y la investigación la lleva el director de la investigación, que es el fiscal. Y ese fiscal va a determinar con lo que nosotros le ofrecemos si es que está o no, o va a determinar el tipo penal. Y ahí sí es importante lo que dice el doctor José, ¿no? Que ahí se va a vincular, pues,
el proceso, la dogmática y todo lo demás. Entonces, va a resolver científicamente las distintas interrogantes presentadas para que puedan ser utilizadas como medio probatorio, sometiéndose posteriormente al juzgador para su admisibilidad a juicio. O sea, podemos sacar una definición mucho más amplia, ¿no? O sea, podemos sacar múltiples definiciones. Por supuesto que sí, vamos a sacar múltiples definiciones, pero en lo básico y en lo concreto, en lo básico y en lo concreto es eso necesariamente, ¿no? Claro, también acá Velasco nos dice que la preservación de los indicios en el lugar de los hechos, de la preservación, recolección, el estudio. Claro, sí, por supuesto, ese es como que el caminito, ¿no? Esa es una parte del caminito, ¿no? Es una parte del caminito que está muy bien explicado. Así que, así que también es sumamente importante. Ahora, también lo que yo les quería decir que la criminalística, de una u otra forma, tiene sus disciplinas, ¿no? O también tiene sus principios. O sea, por eso nosotros podemos hablar muchísimo. Ahora, yo les digo a ustedes, eh, y acá yo quiero para que ustedes conozcan un poquito de lo que viene a ser, pues, el tema de la criminalística a nivel latinoamericano, y vamos a tocar Argentina, vamos a tocar Perú y vamos a tocar México. A ver, yo les pregunto a ustedes, eh, ¿cualquier persona o policía puede, en el lugar de los hechos, levantar elementos, rastros o indicios en México? No puede, no debe, porque por eso hay el perito y el Bueno, agente del bien, Ministerio Público es el que está regulando la función. perfecto, perfecto, muy bien. En la próxima, en el texto, estimado autor, en el texto constitucional, en el artículo 21, dice claramente la trilogía de la investigación: la policía, el perito, ¿sí? Y el Sí, fiscal que dirige la investigación. Y un fiscal jamás debe estar en lugar de los hechos porque lo subo al estrado como testigo y lo reafirma el 105 de nuestro Código Nacional. Son sujetos procesales, doctores. claro, por supuesto. Bueno, mire, le comento, en el Perú, aquí en Argentina tiene que ser especialmente, el código lo establece. Acá necesariamente es el perito de la policía científica de cada jurisdicción, porque acá hay también varias policías, no hay una sola. Y acá primero tienes que tener título habilitante. Es decir, tienes que ser técnico de 3 años o licenciado. Acá te haces técnico de 3 años, que es lo mínimo para ser perito en criminalística, y el licenciado, que son 4. O sea, acá haces carrera en criminalística. O sea, 3 y 4. Tienes que estar matriculado. Bueno, como es un sistema federal, algunas provincias tienen colegios de criminalística y tienes que estar matriculado en el colegio de criminalística. Esos son los requisitos. O sea, título habilitante y estar matriculado. O si no, necesariamente sales por resolución. Algunas provincias salen por resolución nada más, judicial, ¿no? Por acordadas. Eso es lo que pasa aquí en Argentina. En Perú, eh, en Perú está más determinado. ¿Qué queremos decir cuando está más determinado? En el Perú sí, el Código Procesal habilita al que no es perito en criminalística por diversas circunstancias. ¿Qué queremos decir nosotros? Que primero tienes el perito especializado, ¿no? De la División de Criminalística como primera instancia. Después tienes el pesquisa, que es necesariamente vinculado al tema de la investigación. Después tienes al policía común, que es el primer interventor o primer respondiente.
¿Me entiendes? El primer interventor o el primer respondiente. Entonces, ante la ausencia del perito especializado en criminalística, puede intervenir el pesquisa. Te da un orden. Y ante la ausencia del pesquisa, puede levantar elementos, rastros o indicios el policía común. Pero el código te determina algo. O sea, te dice, ante determinadas circunstancias lo puede hacer. ¿Y cuáles son esas circunstancias? Necesariamente geográficas. ¿Por qué? Porque muchas de las veces el código dice, y ha habido esa problemática, por eso se trata de justificar. Dice, de repente tienes un hecho en un lugar, en una aldea, un lugar alejado, en donde solo hay una comisaría o un establecimiento policial, y de repente para que llegue el fiscal, tarda, un ejemplo, no hay fáciles accesos, demora muchas de las veces en las zonas del Perú o acá, hay difícil acceso y hay que ir necesariamente con lanchas, hay que pasar de un lugar a otro y tardan 7, 8 horas. Y muchas de las veces los peritos también. Entonces, ante aquellas circunstancias geográficas y por la urgencia o necesidad de repente de levantar un cadáver y de levantar algunos elementos, rastros o indicios, el código lo habilita. Después tenemos otra discusión. Después vas, pero procesalmente estás habilitado. Ahí te delimita el Perú. Acá no. Como veo que ustedes también en México tampoco. Pero en el Perú sí está bastante delimitado. Inclusive lo puede hacer el bombero. Inclusive lo puede hacer hasta el militar. O sea, dentro del código procesal lo habilita. Ahora, hasta ahí vamos bien, ¿no? ¿Tienen alguna pregunta, algo? ¿Mm? Vamos bien, perfecto. Ahora, yo les comento. Ahora les comento a ustedes, estimados doctores, y ya con esto vamos a ir finalizando. Porque muchas de las veces también es un problema en la cadena de custodia, ¿no? Y esto yo lo he hablado con un querido amigo chileno, el doctor Leonardo Moreno Holman, que estamos también nosotros en proyecto de sacar algo con el doctor. Y cada vez que voy a Chile, nosotros vamos reflexionando en diversos puntos. Y hablamos respecto de la cadena de custodia. Es muy discutido el tema de la cadena de custodia, ¿no? Porque muy bonito es desde el punto de vista de la doctrina. Y acá en este librito yo no hablo, yo hablo de las falencias al momento de tratar la cadena de custodia. Porque todos los libros que uno encuentre, todos los libros, ¿ah? El ADN, el 99% de los libros te hablan de la cadena de custodia. ¿Qué te dicen? Que ante la ruptura de la cadena de custodia, ¿qué es lo que tiene que pasar? No se tiene que dar admisibilidad, dicen los libros, ¿sí o no? La doctrina. ¿Por qué no se da admisibilidad? A ver, estimados doctores, ¿por qué ante la ruptura de cadena de custodia, por qué no se tiene que dar admisibilidad? A ver, los escucho. Eso dice la doctrina, ¿no? Muy bien, Hendrik, muy bien, porque no hay certeza en la forma de procesar los indicios. A ver, porque fue manipulado el indicio. Bueno, perfecto, perfecto. Porque ya no existe certeza de la veracidad del indicio. Perfecto, muy bien, perfecto, perfecto. No se sabe si un material probatorio fue manipulado, cambiado, desaparecido o peor, añadido. También, por supuesto. Muy bien, muy bien. Bueno, ¿saben qué es lo que pasa? ¿Por qué? Porque se pierde un principio muy importante. A ver, doctores, ¿cuál es ese principio muy importante ante la ruptura de la cadena? Ahí está, justo dijo Mario, el principio de mismidad. Ese es uno de los principios importantes que se pierde. Y si tú pierdes el principio de mismidad,
¿Qué es lo que pierdes necesariamente? A ver, doctores, si tú pierdes el principio de mismidad, ¿qué pierdes? Hay dos cositas que tú pierdes, ¿ah? Muy bonitas. A ver. Una. Ahí está. Una, ya nos dijo ya. Rubén, una, falta otra. La parte ética. Y puede ser, pero hay otra que es mejor. Todavía, a ver, una que es mejor que la correspondencia. A ver, ya tenemos la credibilidad. Vamos, falta una, falta una. Empieza con F. Empieza con F. ¿Lo digo? Bueno, vamos a decirlo. Ya tenemos una que es la credibilidad. Y también saben que se pierde la fiabilidad. Ahí está, Pablo dijo, la fiabilidad. Pierdes fiabilidad y credibilidad. ¿Mm? Entonces, ahí los libros dicen de que no se tiene que dar admisibilidad por el principio de mismidad y ese principio de mismidad no te da fiabilidad ni credibilidad. ¿Hasta ahí? Bacán. Muy bien, ahí nos dice los libros. Pero ¿qué pasa cuando tú llegas al proceso, sí o no? Porque ustedes abogados saben que a veces, disculpando la palabra, porque yo lo vivo con el proceso, a veces se hasta orinan en la cadena de custodia un elemento material probatorio, pero ¿qué pasa en la práctica? No pasa lo que dice la doctrina, ¿sí o no? ¿Sí o no, doctores? ¿Pasa o no pasa? O los jueces te dicen, no, 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 ¿sabes qué? Listo, mismidad, no, listo, rechazado. Este elemento material probatorio y el por ruptura de cadena de custodia y todo lo demás. ¿Mm? Es una línea muy delgada que principalmente es uno de los errores, ante todo del primer respondiente, como tú dijiste, doctor, en el momento de estar en el lugar de los hechos. Por ejemplo, cuando se comete un homicidio y el arma no tiene el cuidado de saber levantarse con toda la técnica adecuada. Y un juez, si no se le presenta cómo se debe de, de incorporar en la cadena de custodia, el caso se cae. Ahí tenemos el caso Simpson, ¿sí? Con el guante, ¿sí? Entonces, Claro, exactamente, es un hilo exactamente. El caso un hilo muy delgado que precisamente la falla técnica en México y en los países latinoamericanos está en el Ministerio Público, ¿sí? Allá está la falla del sistema penal acusatorio. el, el caso Simpson debería ser el caso emblema, pero en la práctica no pasa eso. El caso Simpson no existe en la práctica. Los jueces te dicen, ¿sabes qué? Señor, ruptura de cadena de custodia. Bueno, ¿sabe qué? Acá no es el momento de discutirlo. Vaya y usted, discútalo en juicio ya. En la tercera etapa del proceso, ¿dónde? En el contrainterrogatorio. Ahí desacredite a ese perito, desacredite eso. En la práctica no pasa. El 99% le dan admisibilidad. A fin de que sea prueba ilícita, ¿no? Porque esa es otra discusión. No hay que confundir que se confunde prueba ilícita con ruptura de cadena de custodia, que en el librito también lo explico muy bien. No es lo mismo prueba ilícita que ruptura de cadena de custodia. ¿Por qué? Porque la prueba ilícita no hay forma ya, ni siquiera tendríamos que entrar al debate. En cambio, la ruptura de la cadena de custodia nace lícito y en el decurso se quiebra, pero nace lícito. O sea, no es ilícito. No es teoría del fruto del árbol envenenado. O sea, no hay discusión. Ahora, la discusión, y aquí sí yo coincido, en la práctica le dan admisibilidad. Por eso Michel Tarufo, en este librito que está acá, Prueba de los Hechos, en este librito muy bueno que ustedes lo deben de conocer, dice, hace una reflexión.
¿Para qué dejar a la simple valoración del juzgador el conocimiento científico cuando ni siquiera el juzgador conoce lo que es la ciencia? Ya el fallecido Michel Tarufo de la Escuela de Girona, ¿no? Dice eso, haciendo una crítica a la admisibilidad probatoria, a los jueces, ¿no? Porque dicen ante un montón de cosas que dice la ruptura de la cadena de custodia, bueno, igual pasa. Pero ¿saben cuál es la discusión también? Que esto nosotros lo hablamos con el doctor Leonardo Moreno Holman y coincidimos, y la verdad que muy buena la reflexión que hicimos, que si de repente nosotros podemos discutir ruptura de cadena de custodia antes de la realización del trabajo en laboratorio, ¿sí o no? Ahí sí es determinante luchar. Pero cuando, y eso ya también en el Perú hay acuerdo plenario, acá en Argentina también hay ya el último, el último protocolo de cadena de custodia. ¿Quién está? Cambiaron la pantalla, ¿no? El protocolo, el último protocolo de la cadena de custodia que salió el año pasado, diciembre del 2024, también ya dice que no necesariamente ante, ante la ruptura de la cadena de custodia por algún tema administrativo, lo que fuera, no la hace inválida. Ya ha puesto. Entonces, ¿qué pasa? Si es que no se realizó, hubo ruptura de cadena de custodia antes de la realización en el laboratorio de criminalística, el análisis en el laboratorio de criminalística sí es discutible la cadena de custodia y hay que morir discutiéndola. Pero después, cuando ya se analizó la cadena de custodia y tienes el dictamen pericial y en el decurso de todo ese trayecto se rompe la cadena de custodia, alguno de los eslabones, ya no hay importancia de eso. Y es verdad, no hay importancia porque tú vas a trabajar con el dictamen ya. Ya no vas a trabajar con el resto porque ya está plasmado el dictamen. Entonces ahí es menos discutible. Eso es lo que reflexionamos con el doctor Leonardo Moreno Holman. El librito lo explicamos muy bien también en este librito. Se explica bastante bien. Pero bueno, eso es lo que le quería transmitir. Ustedes saben que esto es amplio, criminalística, para hablar de principios. Yo tengo casos, el caso Nisman, el caso Candela, que en Argentina, el caso Amanda Knox, que también podemos discutir. Aquí en este librito también nosotros hablamos de cientificidad probatoria y los estándares de valoración para la admisibilidad probatoria también. ¿Me entienden? Entonces, bueno, espero que pueda conseguirse en algún momento. También se puede hacer envíos a México. También el tema de la certeza, mucho también hablamos de certeza y certeza plena no existe. O sea, también tenemos que tener en consideración, y acá también hablamos de eso, la certeza es algo subjetivo propio de nosotros, es interno. Lo que nosotros no manejamos en temas de criminalística son probabilidades. O sea, no hay certeza, certeza no existe, certeza existe es como uno de los principios de la criminalística, el principio de certeza, pero está determinado para otro aspecto, no hay que confundirlo. Sí, quizás para el tema del análisis en el laboratorio de una vaina o casquillo que se pueda analizar y podemos corresponder en puntos característicos. ¿Me entienden? Pero todo lo que nosotros manejamos es rango de probabilidad. Hasta el ADN es rango de probabilidad. Y cuando hablamos de rango de probabilidad, nosotros hablamos, el tema, un ejemplo, lo más práctico que tenemos es el ADN, 99,9%. O sea, certeza plena no existe. Es subjetivo, es una intuición. Por eso también en el librito que les hablo de esto, también hay una confusión en el uso de la metodología Dauber para también utilizar el margen de error en un contrainterrogatorio. Y el uso de la metodología Dauber en base a los criterios de cientificidad y los márgenes de error de una ciencia, de una determinada ciencia, también se usa mal en el contrainterrogatorio. ¿Por qué? Porque no es numérico. Muchos de los abogados te dicen, dime el margen de error, ¿cuántos por ciento? Es mentira, no existe eso. Está mal formulado. Se maneja en margen de probabilidades, baja, media o alta. No es numérico, es probabilidad. No es numérico. También se usa mucho, se usa mal eso también. ¿Me entienden? Entonces es tan amplio que nosotros podríamos pasar horas y horas reflexionando. Así que, estimados doctores, muchísimas gracias
por su participación y quedo expuesto a cualquier pregunta que ustedes quieran hacer. Bueno, ¿tienen alguna pregunta, por favor? Excelente tema, doctor. Excelente tema, muy poco explorado en México y nos puede ayudar más a ahondar más la parte procesal, como dice acertadamente. Yo creo que todos debemos de seguir construyendo el sistema. Es necesario y sabemos que pues, la falla está, insisto, con todo respeto si hay ministerios públicos, la falla está en los ministerios públicos. Ahí veo que está la falla garrafal de nuestro sistema penal acusatorio en México, que prácticamente está en su adolescencia y todos tenemos que construir, más que ser abogados, tenemos que ser abogados de derechos humanos. Dejé mi número en el chat, doctor, espero me mande un mensaje. Yo mañana me voy a Montevideo y regreso pasado mañana. Con muchísimo gusto nos tomamos un café o desayunamos el viernes. A sus órdenes. Dale, perfecto. No, 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 al contrario, gracias a usted y por supuesto, ahí coordinamos y nos juntamos acá en Buenos Aires. Disculpe, maestro, ¿dónde Sí, lo podemos escucho. conseguir su libro aquí en México? Ahí le dejé mi numerito. Ahí le dejé el número en el chat. Cualquier cosa me escriben. Ahí está, en el chat está el número. Cualquier cosa me escriben y ahí coordinamos. ¿Ese número de dónde es? Es de Argentina. De Argentina. Ok, gracias. ¿Alguna otra cosa que agregar, compañeros? 02. ¿Alguien que quiera agregar o si no para ir concluyendo, por favor? No, muchas gracias. Muy agradecido. Que tengamos buenas noches. Bueno, no, gracias a ustedes por acompañarme y por participar en estos temas que son sumamente para nosotros los que nos apasiona el tema de la criminalística. Consideramos que estos pequeños aportes siempre nos sirven, ¿no? En nuestro trabajo cotidiano. Así que gracias a ustedes. Hola, Al maestro, buenas contrario. noches. Ay, perdón. Buenas Hola, noches. maestro. No, decirle que su clase estuvo muy dinámica, muy interesante. Y quería preguntarle, hay en criminalística he leído que existe eh, no sé cómo explicarle, pero cuando se ve una escena de algún acto ilícito, se puede sacar como una historia, aunque no haya nadie, pero de todo lo que sucede podríamos hacer perfilar más o menos la persona, cómo fueron los hechos. ¿Esto es correcto, así como lo digo? Es como una autopsia de la escena, algo así se llama. No, no quiero decir un término que no sea correcto. A ver, ¿qué se puede hacer? Hay un término que se habla también, el tema de la Sí, autopsia psicológica, no sé si lo habrán escuchado. sí. Nosotros cuando llegamos al lugar de los hechos, le voy a ser bastante sincero, nosotros sabemos si estamos frente a un delito o no. O sea, ya por la experiencia misma sabemos. Sí. Entonces eso nos va a llevar a que nosotros podamos trabajar con los recaudos especiales para que pues no tratar de una u otra forma de no contaminar porque nosotros también contaminamos. O sea, nosotros Ujú, también somos agentes contaminantes y también nos podemos contaminar, ¿no? Y después nosotros hay algo muy bonito que tampoco se los he explicado por tema de tiempo. Nosotros sabemos la secuencia de los hechos. O sea, empezamos a ver y observar y sacamos hacemos un análisis previo secuencial, ¿no? Entonces arribamos de esta forma, vamos de esta forma, entramos por acá y hacemos toda una secuencia de cómo posiblemente ha podido suceder ese hecho. Y de ahí vamos trabajando, ¿no? Necesariamente, pues para adelante. Hay una diferencia entre reconstrucción de los hechos y secuencia fáctica de los hechos.
La secuencia fáctica de los hechos netamente es pericial, ¿no? Es decir, llegas a la conclusión de un perito o determinados peritos de cómo posiblemente sucedió un hecho. O sea, es pericial, es la conclusión, es el dictamen. Y la reconstrucción de los hechos es judicial, o sea, es judicial. Lo solicitas muchas veces al juez y en el Perú, acá en Argentina lo solicitas al juez. En el Perú puede ser propiamente por el fiscal y también puede hacerlo a solicitud del juez, del propio juez también se puede hacer. Es decir, no necesitas autorización del juez, pero si quieres la solicitas, ¿no? Esa es la gran diferencia entre secuencia fáctica, que es pericial, y reconstrucción de los hechos, que es netamente judicial. Para responderle a Gracias, eso. maestro. Sí, maestro, No, gracias. yo voy a estar en México, por las dudas. Cualquier cosa, yo voy a estar en México en diciembre. Entre el 2 y el 5 de diciembre voy a estar en el estado de Guerrero. Voy a estar en el estado de Guerrero. Voy a estar por ahí, voy a llevar algunos libros también y todo lo demás, porque voy a estar en un congreso que me han invitado de una universidad. Así que también vamos a estar por allá. Cualquier cosa, ahí tienen mi número. Muchísimas gracias, doctor, por habernos acompañado. Esperamos que sea, pues, como siempre, deseándole lo mejor y que su libro sea todo un éxito. No, gracias a ustedes, por favor. Gracias a ustedes y cualquier cosa, pues a disposición para poder seguir aquí de una u otra forma aportando un poquito para todos ustedes. Muchas gracias, doctor. Un placer y un honor haber contado con su presencia. Esperamos tenerle muy pronto nuevamente hablando de algún otro tema y de verdad que ha sido un honor para nosotros que, pues, nos haya tomado en cuenta para poder presentar su libro. No, gracias a ustedes y pues hasta una nueva oportunidad. Saludos para todos. Cuídense. Gracias, maestro. Gracias, buenas noches, maestro. Hasta luego. Bueno, Hasta chao. luego.